Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos. Gracias por asistir a este evento en línea de Simulia. Mi nombre es Oscar García. Soy ingeniero de aplicación y especialista del área de simulación en diseño y manufactura digital. Y como cada jueves, veremos cómo emplear las herramientas de Dassault Systems para realizar sus diseños de forma más rápida y eficiente. El día de hoy tocaremos algunos puntos referentes a la optimización no paramétrica. Si tienes alguna pregunta durante la presentación, por favor, utiliza el panel de preguntas que está a tu derecha y estas mismas serán abordadas al final de esta presentación. Bien, vamos a ver cuál es la agenda del día de hoy. Hablaremos de las herramientas de análisis de Dassault Systems. Vamos a hablar de este producto que ustedes ven en pantalla, que es el miomo, es un exoesqueleto. Vamos a ver qué características tiene. Vamos a hablar también de los objetivos del análisis que vamos a desarrollar. Vamos a hacer una breve demostración de Abacus y Tosca, cómo es que están integradas estas plataformas, y al final pues hablaremos de beneficios sobre el uso de estas herramientas. Bien, estas son las soluciones con las que cuenta Dassault Systems para resolver diferentes retos de ingeniería. SolidWorks Simulation, que es una herramienta de análisis por elemento finito que contiene una serie de procedimientos que me permiten resolver pues, análisis estructurales, lineales, estáticos, frecuencia, inestabilidad, pandeo. Y viene Abacus, que es una herramienta más poderosa para resolver otro tipo de retos que por supuesto resuelve todos los procedimientos que tiene SolidWorks Simulation, pero contiene otro tipo de fenómenos que puede evaluar tanto para soluciones implícitas como integración explícitas, eventos de alta velocidad, impacto, análisis de partículas, SPH, en fin. Uh, el siguiente nivel o algo que está relacionado con Abacus y que pueden interoperar es iSight, que es una herramienta de exploración del diseño basado en métodos estadísticos. Hablaremos brevemente de él porque dentro del proceso de análisis interviene en este procedimiento. El foco es Tosca, que es una herramienta de análisis no paramétrico y vamos a ver sus características, y una aplicación que también está dentro de este portafolio de soluciones es C6 para resolver temas de fatiga. Bien, vamos a ver qué es miomo. Miomo es un exoesqueleto diseñado para las personas que tienen o sufren un daño neuromuscular, pues que ha provocado la pérdida de movimiento en mano y brazo, ¿no? Para realizar actividades de la vida cotidiana. Y Miomo lo que ofrece es una órtesis mioeléctrica de codo, muñeca, mano, es una especie de soporte ortopédico para apoyar el brazo débil y permitir a los pacientes mover una mano y brazo dañados nuevamente. Y está diseñado para personas que padecen trastornos neurológicos debilitantes, ¿no? Y este se clasifica pues en una serie de lesiones y enfocaremos nuestro análisis el día de hoy en el motor, que se alcanza a ver ahí, que tiene una banda de elastómero en color amarillo, y el mecanismo del eje de transmisión que opera el brazo. Y desglosaremos nuestro análisis en tres áreas distintas que queremos investigar. Una es el control de mecanismo, que tiene que ser un mecanismo válido. En primer lugar, nuestro mecanismo debe funcionar y debemos poder especificar un motor que opere el brazo. También tiene que ser una operación duradera, es decir, los diseños de sistemas de poleas como estos pueden parecer simples, pero en realidad son complejos, y la intención es mantener la tensión en la banda. Las tensiones compresivas en cinturones de elastómeros como estos pues pueden provocar fatiga, por lo que tendremos que evitar este aspecto, y para ello utilizaremos la herramienta de optimización paramétrica, ¿no? Que hablaremos brevemente de ella. Y también tiene que ser ligero, por supuesto. Queremos crear el diseño de peso
que sea más liviano, lo más liviano posible. Y en este escenario nos enfocaremos en el mecanismo de la polea. Y necesitamos mantener esta ranura, pero ¿de qué otra parte de la geometría podríamos quitar material? A medida que avanzamos en este proceso de análisis es importante tener en cuenta otros fenómenos de los cuales no abundaremos el día de hoy, pero que pueden presentarse en algún momento, ¿no? Como pueden ser pruebas de caída, impacto sobre la carcasa, el mismo funcionamiento de la muñeca, entre muchos otros, ¿no? Entonces, estamos haciendo este análisis en 3 pasos. Uno, que va a ser la simulación realista. Aquí comenzaremos asegurándonos de tener un buen entendimiento mediante el análisis estructural. Como segunda condición, se hace la exploración del diseño utilizando herramientas de optimización paramétrica mediante EyeSight. Otra vez, repito, no es un tema que vamos a abundar el día de hoy, pero explicaré cómo es que estas interfaces están integradas. Y finalmente veremos cómo poder hacer este modelo más liviano. Lo que voy a hacer es cambiar de pantalla y voy a abrir tanto SolidWorks como la plataforma de Abacus. Dentro de SolidWorks, pues tengo todo el desarrollo y el modelado de la geometría para lograr y poder generar dibujos de manufactura para fabricación, etcétera. Y del otro lado tengo la herramienta de simulación que me permite evaluar el comportamiento estructural del sistema. Abacus contiene un complemento que me permite conectar estas interfaces y poder transferir la información de una tecnología a otra, evitando tener problemas de conectividad y que haya problemas en el proceso de transferencia de información. Entonces lo que hace Abacus es habilitar un puerto y dentro de SolidWorks tengo aquí el complemento de Abacus. Si le doy clic aquí, pues guarda la información en un archivo por default, pero puedo ser más específico para tener toda la información en alguna ubicación en específica. Como este ensamble contiene una serie de elementos, bastantes componentes, no lo vamos a hacer por el tiempo, lo tengo importado, pero este sería el procedimiento. El simple hecho de dar un clic aquí transferiría toda la información de una interfase a otra y el resultado sería este. Con toda la ventaja que tienen estas herramientas de conectividad, de tal manera que si sufre alguna modificación el modelo geométrico en SolidWorks se transfiere a la parte de simulación sin perder toda la información que ya se haya agregado en el proceso de análisis. Entonces, aquí tengo el árbol, pero en lugar de tener un árbol de operaciones que me vaya diciendo cómo se fue construyendo la geometría, tengo un árbol de operaciones que me permite ir definiendo las condiciones del análisis. En este caso, pues tengo todas las piezas que se trajeron de SolidWorks, tengo la definición de los materiales, abundaré un poco en ese tema, y aquí tengo el ensamble que contiene precisamente todos los componentes. En realidad nos vamos a enfocar en una sección del ensamble. En este caso, todos estos elementos son de visualización para el proceso de análisis. Entonces voy a ocultar estos elementos y me voy a acercar sobre esta sección del modelo. Lo que tengo es la polea. Tengo aquí los rodillos, tengo el elastómero que permite ese movimiento y la función de este sistema es darle movimiento al brazo en sí. Es una de las partes medulares, de tal manera que este rodillo se extiende, estira el polímero, perdón, el elastómero y entra en funcionamiento el mecanismo. Entonces, vamos a revisar brevemente cómo está estructurado el árbol. Existen muchas condiciones, pero tenemos la parte de los materiales y tenemos definidos ciertas características para cada uno de ellos. El sistema tiene una base de datos muy extensa de diferentes materiales que pueden ser metales, gomas, materiales compuestos, pueden estar dentro del rango lineal, no lineal, pueden ser elásticos, en comportamiento plástico, ver la fractura, la propagación de la fractura, pueden ser isótropos, anisótropos, ortótropos, dependientes o no de la velocidad y la temperatura, entre otras condiciones, ¿no? Y hay muchos tipos de materiales, aparte de los que les comenté, pues puedo emular o puedo analizar bajo, por ejemplo, materiales como suelos, rocas, concretos, cerámicos, pastas,
polímeros, en fin. La tecnología contiene muchos modelos de material que me permiten evaluar esas características. En este caso, hablaremos de un material que es hiperelástico, como es el elastómero que tenemos ahí. Los modelos de materiales hiperelásticos pueden utilizarse para modelar materiales como son este cinturón, que es un elastómero, gomas, cauchos, donde las soluciones implican grandes deformaciones. Se supone que el material es elástico no lineal, es isótropo y es incompresible. Ahora, esta información puede venir de una prueba física. Antes de generar uno nuevo, me gustaría mostrar cómo está estructurado este material hiperelástico, donde yo tengo unas constantes. Estas constantes están basados en criterios de diferentes características, que es la función de densidad de la energía de deformación unitaria, y hay varios creadores de estas teorías, Marlowe, Neo-Hooke, Ogden, entre ellos, donde se generan estas constantes, pero estas constantes nacen a partir de una prueba física del material, y existe una serie de pruebas que hay que hacer para poder caracterizar estos materiales. Entonces, brevemente vamos a ver cómo es este proceso. Voy a generar un material hiperelástico, pero como no sé qué función de densidad de energía de deformación voy a utilizar, entonces voy a utilizar una prueba física con datos reales del comportamiento del material. Entonces, puedo cargar toda esta información. Entre más detalles tenga, pues obviamente esas constantes tendrán la máxima precisión, y voy a definir una prueba uniaxial que tengo de una prueba de laboratorio. Voy a buscar esta información, la tengo aquí en un archivo, es una prueba de tensión uniaxial, lo acepto, aquí vienen los datos, esfuerzo nominal y deformación nominal con 437% de deformación permisible para este material. Entonces lo voy a aceptar, aquí se carga esta propiedad y podría yo cargar el resto de las pruebas mecánicas. Pero bajo este criterio puedo hacer el análisis de ese material porque desconozco cuál es la función de densidad de energía de deformación que mejor se va a ajustar a esta prueba mecánica. Entonces, lo que voy a hacer es aceptarlo, se agrega el material y puedo hacer un proceso de evaluación donde voy a decirle al software que me diga en base a esta función que yo seleccione cuál es la más adecuada. En este caso voy a utilizar únicamente la uniaxial basada en la prueba física y voy a decirle, por ejemplo, que me dé Ogden para 3 constantes. Puedo seleccionar Neo-Hooke, que es la que está dada de alta en el caso del modelo, y lo que voy a hacer es aceptarlo. En este instante el software manda a hacer un proceso de evaluación de ese material. Lo que va a arrojar en un instante es una serie de gráficas que van a permitir evaluar cuál de estas funciones es la más adecuada, y aquí aparecen las constantes. Estas constantes son las que yo tendría que copiar y pegar dentro de las propiedades del material. Entonces, por ejemplo, tengo Neo-Hooke donde tengo D1, C10 y C01, y esto tendría que copiarlo y pegarlo en las propiedades. Lo voy a dejar aquí abajo un momento y puedo ver gráficamente la línea roja representa la propiedad del material, y en azul y verde tengo tanto Ogden como el polinomial 2, que es el de Neo-Hooke, es el que mejor se ajusta a este material. Entonces, esto lo voy a cerrar. Lo que tendría yo que hacer es ir a los materiales, definir que tengo las constantes y cargarlas simplemente en estas casillas. Y con eso tengo el comportamiento del material para ese rango de deformación. Otra de las condiciones que hay que tomar en cuenta, esto es en cuanto al material, pero si hablamos del resto de las características del ensamble, tenemos que evaluar cómo es que cada uno de estos elementos van a interactuar con el resto de los elementos que están aquí. Es decir, la polea con el elastómero, este rodillo con el cam de la polea, los rodillos por los que circula o por los que se desliza el elastómero, este actuador de movimiento. Entonces,
en lugar de ir definiendo de manera manual cada uno de estos elementos cómo interactúa con el resto, Abaqus contiene herramientas de interacción que de manera automática detecta todos los elementos y determina qué caras están en contacto con qué y cuál de esas caras probablemente pudiera estar en contacto con algún otro elemento. En este caso puedo definir, por supuesto, condiciones de fricción, de tal manera que tengo fricción entre el elastómero y la polea, pero puedo definir parámetros distintos para las diferentes zonas del ensamble. Este es el caso del efecto de contacto. Otra de las características que vienen definidas en este análisis son los desplazamientos o las cargas que van a estar aplicadas al sistema. Si yo quiero determinar cuál es el par que debería de existir para poder manipular este mecanismo, puedo definir, por ejemplo, el movimiento que pudiera tener alguno de estos elementos, de tal manera que, por ejemplo, este elemento que está en esta posición va a desplazarse porque tiene que tensar el elastómero para después que entre en funcionamiento el mecanismo. Esta información la puedo graficar para ver cómo es que se va a comportar, en este caso, el desplazamiento o si fuera una fuerza aplicada, etc. Entonces va a iniciar en cero, va a llegar a un punto máximo que es el giro de la polea hasta su tope y después va a regresar a su posición original. Es el efecto del movimiento del brazo de ida y de regreso. Bien, con esta información podemos evaluar los resultados. Por el tiempo no podemos analizarlo en vivo, pero tenemos la información del modelo. Aquí tengo el ensamble y podemos hacer una animación de cómo se comporta el mecanismo. De tal manera tiene el movimiento hacia arriba o hacia abajo y puedo evaluar internamente cómo es que se comporta el sistema. Entonces, voy a ir hacia la parte central del mecanismo, puedo ocultar los elementos que están aquí y ver en el interior el sistema y, por supuesto, verificar condiciones de esfuerzo, deformación o cualquier otro parámetro que me interese. Voy a aislar esta información del resto. Es este el mecanismo y voy a ver exactamente la misma información, pero aislando para que se pueda apreciar de una mejor manera. Entonces, este rodillo tensa el elastómero y genera ciertas concentraciones de tensión en el sistema. Esto tendría yo que asegurarme que los valores de tensión no están por arriba del límite elástico, por ejemplo, para que esté dentro del rango elástico, pero hay mucha parte del modelo que no está trabajando, hay material innecesario, por lo que necesitamos hacer más liviano este mecanismo y, por supuesto, quitarle peso a la persona que va a estar cargando este dispositivo. Bien, aparte de ver esta información en cuanto a tensiones, la aplicación también me permite visualizar, por ejemplo, gráficos para poder evaluar, por ejemplo, el momento o el par que requeriría el motor para poder ser manipulado. Un segundo. Tendría que cargar nuevamente el sistema, lo voy a dejar así. Otro de los gráficos que podemos visualizar, por ejemplo, son las deformaciones que se generan en el componente, de tal manera que tengo que asegurar que las tensiones, no las tensiones, las deformaciones en el modelo sean positivas y no existan deformaciones negativas. El efecto de una deformación negativa o compresión en el elastómero, lo que va a provocar es que haya un daño por fatiga
en el material. En este caso tendríamos que hacer diferentes ajustes en el mecanismo, es decir, hacer pruebas, por ejemplo, para la posición de los rodillos deslizantes que tengo en esta parte, o modificar, por ejemplo, la rigidez del elastómero, a lo mejor añadirle algunos elementos que lo hagan más rígido o menos rígido, cambiar el espesor. Entonces, para eso tendría que hacer una serie de eventos o análisis a prueba y error. En lugar de eso, vamos a utilizar esta tecnología que es la exploración del diseño, que voy a tener ciertos parámetros de entrada. En este caso sería la distancia entre los rodillos, esa podría ser una variable para poder evitar tensiones a compresión, deformaciones a compresión en el elastómero, el espesor del cinturón, la rigidez del mismo cinturón, pero tendría que hacer cualquier cantidad de análisis para asegurarme que esto está dentro de un rango aceptable. Y lo que puedo hacer mediante esta exploración del diseño es introducir estos parámetros y tener estos parámetros de salida. En este caso me interesa maximizar los valores de deformación, de tal manera que los valores negativos se conviertan en positivos o cero, y minimizar las deformaciones principales. Es decir, si yo tengo un rango de 50% de deformación, pues a lo mejor bajarlo a un 30% de deformación. Y entonces, en esta exploración del diseño, puedo lograr esto. Repito, no es la tecnología de la que vamos a hablar ahora, pero los resultados se desprenden de esta aplicación, donde en el análisis preliminar, es decir, en el estudio sin haber hecho ninguna modificación, tenemos deformaciones máximas del 52% y deformaciones de compresión del 3%, lo que va a provocar que la vida del elastómero se reduzca por este efecto de fatiga. Y al someterlo a esta exploración del diseño, entonces obtengo una máxima deformación del 14% y elimino por completo las deformaciones en compresión. Esto es muy rápido, comparado, por supuesto, en hacer cuántos análisis para evaluar este resultado. Para el caso de la exploración del diseño se hicieron 27 análisis, una exploración de 27 escenarios donde el software de manera, mediante estos algoritmos, pues resuelve esas características. Y de otra forma lo hubiera tenido que hacer de manera manual. Bien, el siguiente paso consiste en definir la optimización, hacer el desarrollo de un modelo que me permita optimizar la geometría mediante, en este caso, la reducción de peso. Antes de comenzar a este caso práctico, necesitamos entender que un modelo de elementos finitos es requerido. El análisis se ejecuta en Abaqus y como un modelo de elementos finitos es existente, es decir, existe una malla, las condiciones de borde y las cargas aplicadas, esto es necesario para poder hacer este análisis de topología. El modelo que ustedes pueden ver aquí en color rojo se ve ligeramente distinto que la geometría CAD que tengo en la parte superior. Esto es porque una buena práctica en el proceso de la optimización topológica es maximizar el espacio de diseño, de tal manera que le doy oportunidad al software que remueva pues todos esos elementos que son innecesarios durante el proceso de análisis. Y se suele hacer de esta manera para pues no olvidar alguna región que sea importante y que tenga que considerarse. Y lo que se hizo aquí pues fue simplemente rellenar alrededor de la estructura original para encontrar el mejor diseño. Ahora, es importante tomar en cuenta ciertos elementos que se requieren para la conexión o ensamble del sistema, es decir, mediante elementos de tornillos, aquí se conservan estas condiciones, pueden ser pernos, pueden ser zonas de anclaje, entonces en el proceso de optimización estas zonas se mantendrán intactas al final del diseño. Ahora, para finalizar la geometría, que este ya es el modelo optimizado, pueden observar que se ve no con todo detalle,
se ve un poco burdo en algunas zonas, pero esta información es un modelo preliminar, de tal manera que se puede extraer, por ejemplo, en un formato STL y esto pues pasa por un proceso de suavizado para ayudar a hacer la transición del modelo de elementos finitos a un modelo CAD como se ve en la parte superior. Entonces, veamos si es posible la eliminación de la masa de esta polea. ¿Por dónde deberíamos de comenzar? Pues podríamos hacer barrenos o algún arreglo y después tendríamos que hacer una serie de eventos para ver si cumple con esas características. Entonces, primero necesitamos mantener esa ranura que permite que la polea gire a través de la estructura de soporte. Eso se tiene que conservar. En segundo lugar, por supuesto, necesitamos mantener el barreno y la ranura del eje, ¿no? El chavetero. Y en tercer lugar, queremos mantener el espesor del componente porque el elastómero se va a sentar y siempre tiene que permanecer en esa posición. Y finalmente, pues queremos asegurarnos de que esta pieza pueda ser manufacturable. Entonces, veamos cómo tomamos en cuenta esto. Entonces, vamos a pasar a Tosca y vamos a crear el proceso de optimización. En este paso tenemos que definir qué tipo de optimización deseamos ejecutar. Y este incluye 4 diferentes opciones, ¿no? En este caso, utilizaremos un procedimiento de optimización topológica. Una vez creada esta tarea, se selecciona la región involucrada en el proceso de optimización. El propósito de esto es definir qué tipo de elementos del modelo tendrán la oportunidad de ser modificados. Cualquier elemento que no sea parte del espacio de diseño, pues no se va a ver afectado. Y aquí se selecciona el tipo de algoritmo a utilizar para el proceso de optimización. Después tenemos que crear algo que llamamos respuestas de diseño. Y la respuesta de diseño son creadas basadas en cuáles son las metas o los objetivos de la optimización. El propósito de este problema es obtener la pieza más rígida usando una fracción del volumen. Entonces la primera se llama Strain Energy, es el nombre que le puse, pero es una medida en realidad de la rigidez, ¿no? Y la segunda es una respuesta de volumen. El volumen total del componente, el cual puede estar relacionado ya sea con la masa o con el peso. Y esta respuesta puede contener otras variables como frecuencia, desplazamientos, etc. Después crearemos algo que le llamamos función objetivo, es decir, ¿cuál es la meta de la optimización? Pues encontrar la pieza más rígida posible. Y vamos a usar aquí una fracción total del volumen, ¿no? La función objetivo será minimizar la energía de deformación. Y como paso penúltimo vamos a crear una restricción donde son límites que le colocamos al sistema. En este caso determinaremos un porcentaje del volumen que será utilizado para rigidizar la geometría, un 30% del espacio de diseño. Y por último, vamos a crear algo que le llaman restricciones geométricas. La aplicación de restricciones geométricas restringe todavía más el proceso de optimización de la topología para considerar solo los diseños que se pueden fabricar utilizando técnicas estandarizadas, por ejemplo, sea fundición, forja. Por ejemplo, una restricción geométrica de control de desmoldeo asegura que la estructura formada por la optimización de topología se puede eliminar, bueno, no se puede eliminar, se puede extraer del forjado y evitar que contiene cavidades internas. En este caso estamos haciendo una opción que se llama Frozen. Significa que voy a seleccionar las entidades que no quiero que sean tocadas en el proceso de optimización. La parte central, la ranura donde va el CAM y por supuesto esta superficie que es donde va colocado el elastómero. Otra restricción que podemos definir aquí es, por ejemplo, una restricción geométrica de simetría. ¿Qué me permite esto? Bueno, pues me permite crear un patrón circular para que defina y repita los segmentos. Aquí pusimos cada 30 grados, ¿no? Entonces puede poner soportes cada X grados, ¿no? Y otra de las restricciones que podemos asignar, en este caso lo que platiqué hace un momento, es la de desmoldeo. De tal manera que aseguro que la estructura que se vaya a formar en el proceso de la optimización de topología se pueda
desmoldear y evito que contenga cavidades internas, precisamente para evitar que se atore, ¿no? En este caso simplemente defino un punto de referencia y la dirección en la cual sería desmoldeado el componente. Y por último, una restricción de tamaño. Y esta restricción de tamaño va a obligar al optimizador a utilizar un mínimo o máximo tamaño de miembro que se genere en este arreglo. En este caso lo quiero de 3 unidades. Entonces, esto es para asegurar que tengo un equipo que puede fabricar este producto, ¿no? Y por último, lanzamos el análisis. Aquí definimos el nombre. Puedo controlar la cantidad de ciclos que quiero ver, únicamente el final o la parte inicial, y lo vamos a ejecutar. Entonces, en el proceso de optimización, este es el diseño inicial, y en el proceso de optimización tenemos el diseño final, y lo que hizo el software fue remover todos estos elementos que son innecesarios para el trabajo del componente en el ensamble. Y se logró reducir un 50% el peso del componente. Voy a regresar a Abacus y nada más para mostrar la secuencia de cómo se desarrolló esto. Aquí tengo varias pruebas. Aquí se encuentran las herramientas de optimización, que es lo que acabamos de hacer. Este fue el que generamos, contiene las respuestas de diseño, la función objetivo, las restricciones, y lo que tengo aquí es el resultado. Este es el resultado del proceso de optimización. Voy a mover esto hasta el final. Y en estas interacciones, voy a irlas haciendo paso a paso. En estas interacciones, el software lo que fue haciendo fue eliminando elementos del modelo, cumpliendo con los requisitos que nosotros necesitamos para el análisis. Entonces va a hacer aquí unos miembros estructurales, va a quitar material de aquí, va a conservar intacta la parte de la ranura, la zona de la polea, que fue parte de las restricciones que definimos, al igual que la parte central. Y el resultado final viene siendo algo como esto. Ahora, de aquí, esto pues no es funcional para un modelo geométrico. En realidad, tengo que hacer un suavizado, tengo herramientas para suavizar y para poder extraer esta información. Entonces, de la parte del análisis puedo extraerla y mandarla a un formato STL y retrabajarla en el modelo CAD para llegar precisamente a este modelo final. Bien, entonces, como resultado de ello, tuvimos la simulación realista para evaluar el comportamiento estructural, la exploración del diseño que me permitió, en este caso, trabajar sobre el elastómero y eliminar las tensiones, las deformaciones en compresión que provocan un daño o que provocarían un daño por fatiga, y la reducción del peso removiendo material. Entonces, si recordamos las metas cuando comenzamos, sin duda pudimos lograr usando las herramientas de Simulia. Entonces, en el control de mecanismo, asegurando que tenemos un diseño funcional, pero identificamos áreas problemáticas, logramos hacer cambios automatizados, logrando un mejor diseño y haciendo un modelo más ligero, reduciendo el peso del material en más de un 50%. El proceso y los beneficios de las herramientas de optimización son las siguientes. El proceso típico de diseño consiste en diseñar, fabricar y probar. Cuantas veces las que sean necesarias hasta que el producto funcione. Introduciendo herramientas de simulación, podemos interactuar entre la parte del diseño y la simulación hasta que tengamos un diseño validado virtualmente, fabricamos y por una obligación de norma pudiéramos tener un modelo o un prototipo físico. Pero estas herramientas de optimización me permiten que desde que estoy diseñando el componente, me permita hacer el proceso de optimización, diseño, construyo y por supuesto hago la validación. Entonces, en la imagen que ustedes ven del lado derecho aparece una pieza burda, y este proceso de optimización empieza a eliminar material hasta que tengo la pieza final
terminada. Bien, pues con esto hemos llegado al final de este webinar. Agradezco mucho su atención. Por ahí, dentro del panel de la aplicación, existe esta presentación. Es un documento en PDF que pues, les sirva de referencia o información de lo que hicimos el día de hoy. Pueden compartirlo libremente. Si existe alguna pregunta sobre el webinar, con toda confianza vamos a dar unos minutos. Este es nuestro portafolio de soluciones. Por supuesto, hoy hablamos de la parte de validación, pero tenemos un portafolio muy amplio para resolver retos en todas las etapas y el proceso de diseño y fabricación de un producto. Si tienen la oportunidad, está dentro de nuestra página web el acceso a e-learnings de diferentes tecnologías sobre simulación, herramientas de administración documental, fabricación mediante CamWorks y tenemos aplicaciones y complementos que les pueden ayudar. Si son clientes nuestros, pueden descargar un add-in que es soporte técnico en línea dentro de la misma interfase de SolidWorks. Y por supuesto, si entran a nuestra página de YouTube, podrán encontrar mucho material de las diferentes tecnologías que manejamos, desde la parte de CAD, simulación, simulación avanzada, la parte de administración documental, fabricación mediante CamWorks. Bien, si vamos a dejar un par de minutos si es que hay alguna pregunta, con toda confianza. Si no, ahí están mis datos de contacto. Si alguien se quiere acercar para hacer alguna pregunta sobre este tema o sobre algún otro, pues estamos abiertos, ¿no? Entonces, esperaré un par de minutos por si hay alguna pregunta. No, me preguntan que si es necesario tener siempre abierto SolidWorks mediante se trabaja en Abacus. No, puedes tener simplemente para la transferencia de información y una vez que terminaste el análisis, si algo no cumple con los requerimientos de tu análisis, simplemente vuelves a abrir SolidWorks, haces las modificaciones sobre ese modelo, le das clic en el complemento y se transfiere la información directamente, ¿no? Y se conserva la integridad de las condiciones de frontera que tú hayas definido en el análisis, ¿no? Entonces no es necesario que, que tengas SolidWorks siempre abierto. No hay cursos abiertos normalmente. Me preguntan si será un curso para aprender a utilizar Abacus. No hay un curso abierto como tal de Abacus, pero si necesitas información sobre capacitación, pues con todo gusto te podemos mandar información al respecto. Me preguntan que si Abacus es específicamente para simular. Sí, es una herramienta CAE de análisis exclusivamente. Tiene todas las herramientas de modelado, tiene su propio kit para desarrollar modelos geométricos simples o complejos, pero el foco de la herramienta es exclusivamente la parte de simulación.
Me preguntan que si pueden modificar las propiedades de los materiales como en SolidWorks. Sí, de hecho, si tú tienes SolidWorks y Abacus, tú puedes transferir la información de los materiales para que tengas la misma librería, porque en Abacus tú tienes que cargar esas propiedades, no es que venga una base de materiales de aceros y aluminios y materiales compuestos, sino que tú tienes que cargar estas propiedades mecánicas, ¿no? Entonces, desde SolidWorks puedes importar esas librerías y tenerlas ahí disponibles y, por supuesto, son 100% modificables, ¿no? Materiales compuestos, me preguntan si puede simular materiales compuestos, por supuesto que sí. Ah, eh, Tiene una serie de herramientas para definir, por ejemplo, los layers o las capas y las propiedades mecánicas para cada una de las capas para hacer análisis de materiales compuestos. Y aplica para, por supuesto, análisis lineales, estáticos, análisis no lineales, estáticos o dinámicos. Entonces, es muy robusto en la parte de análisis de materiales compuestos. Me preguntan que si es para todos los sectores industriales uh, o únicamente está limitado a la parte automotriz o aeronáutico. Simulia, la parte de Abacus es una herramienta de high-end, pero resuelve pues todas las problemáticas de eh, todas las industrias, ¿no? De high-tech, de construcción, automotriz, por supuesto, aeronáutica, defensa, comunicaciones, etcétera. Ah, Me preguntan de otro tipo de análisis modales, por ejemplo. Por supuesto, puedo hacer la extracción de las frecuencias naturales, los modos de vibración y, por supuesto, análisis dinámicos, ¿no? Análisis de respuesta aleatoria, eh, análisis eh, de eh, análisis modales, en fin, análisis armónicos, por supuesto que se pueden desarrollar. Bien, pues damos por terminada esta sesión. Por supuesto, si hay alguna pregunta que haya quedado por ahí o si viene después a su mente, con todo gusto, eh, hagan favor de hacérnoslas llegar y con gusto las respondemos. Les agradezco mucho, que tengan un excelente día. Esta información va a estar disponible en nuestro canal de YouTube en las próximas horas. Que tengan muy buen día. Hasta luego.